¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su bello podcast Desafío a ser millonario por su servidor, o sea, yo, Fer Alan. Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien. Vamos con lo mismo, ¿no? De cada semana. Libro del día de hoy, La ley de Parkinson. Es un libro escrito precisamente por Northorne Parkinson, que es un académico británico. Este libro lo escribió en 1957, o sea, ya hace mucho tiempo, que Parkinson fue un historiador y profesor de la Universidad de Malasia. Y pues, obviamente en este libro aborda su propio concepto, la ley de Parkinson, y también aborda otro concepto que es la ley de la trivialidad. Y bueno, él dice cómo esta ley se aplica en el ámbito de administración y la toma de decisiones en las organizaciones. Sin embargo, yo considero que también aplica en muchas cosas de la vida. En este resumen, quiero decir que es un libro que la verdad me costó bastante leer. La verdad es que el lenguaje que usa es un lenguaje muy complejo. Es un libro relativamente pequeño, no tiene muchos capítulos y no es muy largo, pero neta que el lenguaje que usa él en el libro, o sea, está muy complejo, está muy difícil. Entonces yo creo que si otra persona lo lee, considero que puede tener sus propias interpretaciones. Yo lo hice de una manera en que pudiera ser muy entendible para ustedes, pero se los juro que hay partes del libro, y fíjense, saben que he leído muchísimos libros y este libro la verdad tiene un lenguaje muy complejo, o sea, te da muchos tecnicismos, te dan muchas cosas que la verdad creo que sobran, creo que cosas que se hubieran podido explicar con un lenguaje más sencillo. Entonces pues quiero que consideren eso al momento, porque si tú lees el libro y me dices, ay, como que yo lo veo de esta otra manera, creo que puede tener esa razón. Creo que es discutible el libro porque usa un lenguaje complicado. Entonces, pues como que en lugar de, o sea, creo que es tan complicado que cada quien le puede dar su propia interpretación, ¿va? Pero bueno, vamos a empezar. El libro tiene 10 capítulos y en cada capítulo te voy a dar de qué trata cada capítulo, y así me voy a ir los 10 capítulos, ¿va? Capítulo número 1, aquí Parkinson nos dice de su ley, que es un principio que describe cómo el trabajo tiende a expandirse hasta ocupar todo el tiempo disponible para su realización. Y bueno, él dice que este fenómeno ocurre debido a varios factores psicológicos y organizativos presentes en la naturaleza humana y en las estructuras administrativas. Y el autor también nos da un ejemplo de una situación cotidiana que nos dice que, por ejemplo, una mujer que debe escribir una tarjeta postal para su sobrina en la playa, aunque esta tarea en sí va a requerir solo unos minutos, la mujer siempre dilata la ejecución de una manera muy sorprendente, porque dedica tiempo excesivo en elegir la postal perfecta, en buscar sus anteojos, en buscar las direcciones precisas, obviamente en redactar el mensaje, ¿no? Incluso la persona se cuestiona durante un tiempo si es considerable llevar paraguas o no para salir a echar la postal al buzón más cercano. Entonces, él dice que aunque escribir una postal es relativamente una actividad muy sencilla, cuando no le ponemos un tiempo límite a esta actividad que nos tomaría solo unos minutos a cualquier persona ocupada, para esta mujer el proceso ocupa una gran parte de su día. Entonces es lo que dice, debido a la percepción de disponer un tiempo ilimitado para completar la tarea, ella se dilata mucho en realizar esa misma tarea. Entonces Parkinson pues lo que nos dice es que este principio se aplica especialmente a la burocracia y a la administración pública. O sea que cuando un funcionario se siente abrumado con su carga de trabajo, en lugar de compartirlo con un colega o solicitar una excedencia, es más probable que opte por adquirir más subordinados. Entonces, de esta manera, el funcionario puede aumentar su propia importancia y control, lo que genera un ciclo donde los subordinados también buscan obtener más ayudantes para mantenerse ocupados y así ascender
en la jerarquía. Y este aumento en el número de funcionarios no siempre está vinculado al aumento real del trabajo o la eficiencia, sino que es una consecuencia de la dinámica burocrática y las ambiciones personales de las personas que trabajan en una organización. El autor nos da un ejemplo donde compara el crecimiento personal del personal administrativo con el tonelaje de la Marina de Guerra británica. O sea, ¿qué es lo que dice? Que en la Marina británica el número de la flota disminuyó significativamente entre 1914 y 1928. Y en ese mismo tiempo, el número de funcionarios aumentó drásticamente, lo que demuestra que el incremento del personal no estaba relacionado con la cantidad de trabajo real. O sea, antes había 10 barcos, en 1914 había 10 barcos y en 1928 había 5 barcos, pero en 1914 había 10 barcos para 10 personas y en 1928 había 5 barcos para 20 personas. Entonces, el trabajo no se aumentó, pero sí hubo un aumento en el número de personas que trabajaban en ello. ¿Por qué? Porque cada persona se ocupaba simplemente de hacer más trámites, de ocupar más personal. Entonces, el trabajo se fue aumentando, pero no con una eficiencia real. Ya no hay una eficiencia real. Y de hecho, para calcular y cuantificar este crecimiento, Parkinson propone una fórmula matemática que considera factores como el deseo de los funcionarios de tener subordinados, la diferencia entre la edad de nombramiento y la edad de jubilación de un funcionario, el número de hombres horas dedicados a proponer soluciones y el número total de negociados existente. Entonces, él creó una fórmula matemática, pero también el autor nos dice que el objetivo de la ley es principalmente científico y no político, porque lo que busca explicar es cómo se desarrolla y cómo se expande la burocracia, más que proponer soluciones o juicios de valor sobre la efectividad de la administración. Entonces, en términos generales de este primer capítulo, lo que nos quiere decir el autor es cómo no hay una eficiencia en los recursos y cómo cuando parece que tenemos las cosas ilimitadas lo tendemos a aumentar cada vez más, como le pasó a la Marina y como le pasó a la señora. O sea, ellos piensan que tienen los recursos de personal y de tiempo ilimitados, entonces eso se va a tender a expandir. La ley de Parkinson, quiero aclararles aquí, simplemente se refiere al tiempo. O sea, todo trabajo tiende a expandirse hasta ocupar todo el tiempo disponible para su realización. Entonces, él hace en este libro muchas analogías que digamos que es como si cambiáramos la palabra tiempo por recursos. O sea, todo el trabajo tiende a expandirse hasta ocupar todos los recursos disponibles para su realización. Entonces, si tú le das en tu organización o en tu empresa la opción a las personas de que puedan tener 2 personas, 3 personas, entonces la persona va a decir, pues voy a contratar 3 personas. Probablemente esa persona sepa que solo necesita una, pero te va a tomar las 3, ¿sabes? Entonces quiero que ahí lo vayan como analizando poco a poco, porque te digo, es un libro que a mí me quebró un poquito la cabeza, pero trato de explicarlo de la mejor manera posible. Capítulo número 2, que se llama La voluntad del pueblo o la Asamblea General. A ver, aquí el autor empieza por comparando las instituciones parlamentarias inglesas y francesas. Aquí resalta cómo la disposición de los asientos influye en el comportamiento de los legisladores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en las instituciones británicas, los miembros se dividen en 2 bandos opuestos, lo que siempre va a llevar a debates enérgicos. Y sin embargo, en las instituciones francesas, los asientos están dispuestos en una forma de semicírculo, lo que genera confusión en los debates. Aquí Parkinson dice que en muchas ocasiones los discursos y debates que preceden a las votaciones son redundantes y poco significativos. ¿Por qué dice esto? Él dice que esto se debe a que uno de los 2 bandos principales se niega sistemáticamente a aprobar cualquier propuesta presentada por el otro bando, aunque sea una buena propuesta. Y como resultado, los bandos se neutralizan mutuamente y la atención y el poder de decisión se centra en las personas del centro, o sea, las que no tienen una decisión formada, que normalmente que es algo irónico que no tengan una opinión formada,
pero esto es por su falta de compromiso con el tema o simplemente porque no pusieron atención. Entonces, a quien se intenta convencer siempre es a las personas del centro. Parkinson dice que para emitir su voto, las personas de este bloque del centro necesitan un estímulo adicional y la influencia de quien los acompañe o esté más a su lado. Por ejemplo, en una familia grande está, y digo, te voy a dar este ejemplo porque creo que se puede entender un poquito mejor. Digamos que estás en una familia que es grande y en la familia hay opiniones divididas de un asunto en particular. Los miembros más fuertes en la persuasión pueden intentar convencer a los indecisos o menos informados utilizando tácticas similares mencionadas antes. Por ejemplo, si hay un debate sobre destino de unas vacaciones, ¿no? Se van a ir los 30 de unas vacaciones y dicen, no, pues ¿dónde nos vamos a ir? Entonces, los miembros que son más hábiles, no sé, papá, abuelita, no sé, los miembros más hábiles en la persuasión van a intentar convencer a los indecisos de que apoyen su elección al destacar que la mayoría de la familia está a favor o evitando entrar en detalles complicados. Entonces, de esta manera pueden lograr el apoyo necesario para que su propuesta sea adoptada. O sea, y pasa mucho, y de hecho más adelante les voy a dar otro ejemplo en otro capítulo que tiene que ver con esto para que ustedes lo vayan entendiendo un poquito mejor. ¿Va? Capítulo 3, que habla sobre altas finanzas o el punto crítico de interés decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en este capítulo el autor se enfoca en la dinámica de discusión y toma de decisiones en consejos de administración o juntas directivas. Él dice que hay una curiosa tendencia de que en muchos casos los temas que implican grandes sumas de dinero se discuten de manera rápida y superficial, mientras que temas de menor importancia pueden llevar mucho tiempo de la toma de decisiones. A ver, aquí se dice que existen dos tipos de personas en el ámbito financiero: los millonarios efectivos, que tienen una noción clara de grandes sumas de dinero, y aquellos que, aunque pueden trabajar con cifras millonarias, en realidad no tienen experiencia con sumas tan grandes. Entonces, la anomalía ocurre con aquellos situados en un punto intermedio que tienden a discutir más prolongadamente asuntos que involucran grandes cantidades de dinero, pero lo hacen con una noción limitada del valor real o del dinero en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más simples, quiere decir que si tú pones a tus trabajadores a tener discusiones sobre cifras que ronden, digamos, 20 millones de dólares y la persona gana $1,000 al mes, y le pones, a ver, quiero que me digas cómo voy a invertir estos 20 millones de dólares, esa persona se va a dilatar mucho en esa tarea. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia manejando cifras tan altas. O sea, no tiene él ese dinero como para realmente, entonces se lo va a tomar de una manera que le genera mucho estrés. Entonces por eso va a dilatar muchas las decisiones económicas. Entonces el autor también aquí nos introduce lo que se llama la ley de la trivialidad, que establece que el tiempo dedicado a la discusión de un tema está en relación inversa con la cantidad de dinero involucrado. Es decir, se discute más tiempo en asuntos de menor importancia financiera. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que hay una junta directiva en una empresa de tecnología, ¿no? Y que están debatiendo dos proyectos diferentes. El primer proyecto es una expansión internacional que implicaría una inversión de $50 millones para abrir nuevas sucursales en varios países. Y el segundo proyecto es una propuesta para renovar mobiliario y equipo de oficina con un presupuesto de $100,000. Entonces tenemos 50 millones uno y $100,000 otro. Entonces, a medida que se discute el proyecto, los miembros de la junta directiva, que están más acostumbrados a ver cantidades grandes, están entusiasmados por la posibilidad de expandir la empresa a nivel mundial. Sin embargo, dado que es una inversión pues algo mayor, la mayoría de los consejeros son conscientes de la importancia de tomar una decisión ya informada y eficiente. Entonces pues ya presentan los detalles del proyecto y pues las personas hacen las preguntas específicas para comprender el riesgo, los beneficios, etcétera. Después de un debate donde no hubo tanta cosa, o sea que fue un debate sólido, se llega a una decisión consensuada en 30 minutos y el proyecto es aprobado. Entonces, esa misma junta de repente pasa al segundo proyecto, la renovación del mobiliario y equipo de oficina. Aunque el presupuesto es relativamente más bajo en comparación con el primer proyecto,
la discusión se extiende más de lo esperado. Los consejeros comienzan a preguntar sobre los detalles de cada elemento del mobiliario, las opciones de proveedores, plazos de entrega. Algunos incluso discuten sobre si se debe priorizar la compra de ciertos equipos sobre otros. Entonces, a medida de que el tiempo avanza, varios consejeros empiezan a impacientarse, ya que consideran que se están dedicando demasiados recursos a una decisión que, en su opinión, debería ser tomada de manera más ágil. Sin embargo, hay otros consejeros que consideran que es importante cuidar cada detalle y asegurarse de obtener el mejor valor por el dinero invertido. Entonces, pues ya, ¿no? Al final de casi 2 horas del debate, la junta llega a una decisión sobre la renovación y todo. Al final, pues los consejeros, pues algunos se sienten aliviados de que el tema se haya resuelto. Y hay otros que expresan frustración, ¿no? Porque creen que se dedicó a esa decisión que consideran menos relevante en comparación con el proyecto de expansión. Se le dedicó mucho tiempo. O sea, para hacerte claro, es como no hay una correlación entre el tiempo invertido. Digamos, si tú inviertes media hora en un proyecto de 50 millones, entonces para un proyecto que vale 20, 30 veces menos, 50 veces menos, 1000 veces menos, o sea, como que lo que se busca es esa parte de que no te demores tanto, ¿sabes? O sea, como un proyecto de $100,000 va a ocupar lo mismo que el mismo tiempo que un proyecto de 50 millones. Entonces, eso es como lo que él nos quiere dar a entender, ¿vale? En esta parte, que es algo que tú en tu organización o tú en tu empresa deberías cuidar, ¿no? Que realmente se dedique los recursos necesarios e importantes y que no te pases de recursos. Un recurso importante es el tiempo. No te pases de recursos en decisiones que realmente no lo valen. Es como el mensaje principal que quiere darte el autor. Ok, vamos con el capítulo 4. Entonces, el capítulo 4 nos habla de directores y consejeros o el coeficiente de ineficiencia. Y aquí el autor nos dice sobre el tema de ineficiencia que puede surgir en los equipos de trabajo, específicamente en los gabinetes o en el consejo de administración de una empresa, donde se toman las decisiones. Ahora, Parkinson aquí argumenta que en los equipos de trabajo como en los gabinetes políticos se tiende a pensar que tener más miembros es sinónimo de eficiencia porque hacen más y aparte vas a agregar más experiencia en cada área. Pero sin embargo, en la práctica esto no suele ser cierto. El autor señala que en la mayoría de los casos solo un pequeño número de personas en el equipo realmente hacen la mayor parte del trabajo y toman las decisiones importantes. Aquí el autor utiliza el ejemplo de un equipo político de 9 personas donde solo 3 de ellas son realmente efectivas y productivas. El resto de los miembros puede estar presente debido a la idea de que se necesitan personas expertas en cada rama, pero en realidad su contribución es mínima. Entonces, Parkinson sostiene que esto ocurre porque es difícil lograr que todas las personas sean expertas en sus respectivas áreas y estén igualmente comprometidas. El autor menciona el concepto de coeficiente de ineficiencia. Según las observaciones que él hace en el libro, a medida de que el número de miembros en un equipo aumenta, la eficiencia disminuye. Entonces, Parkinson dice que cuando un gabinete o un equipo de trabajo supera los 20 miembros, la comunicación y la toma de decisiones se vuelven menos efectivas. Te lo voy a explicar con un ejemplo mío que yo me inventé, que no viene en el libro. Pero imagínate que una mesa familiar, que esto viene también a explicar un poco lo de hace 2 capítulos. Imagínate que estás en una mesa familiar de 20 personas, donde digamos es una mesa rectangular, larga. Entonces están el extremo izquierdo, el extremo del centro y el extremo derecho. El extremo izquierdo y el derecho están muy lejos para comunicarse directamente. Entonces las personas tienden a solo interactuar con las personas que estén más cercanas a ellos. Entonces esto lleva a una falta de cohesión y coordinación en el equipo o en las personas, ya que cada miembro se enfoca en defender su propia postura y no necesariamente se preocupa por escuchar y comprender la perspectiva del que está en el otro extremo. O sea, los del lado derecho e izquierdo no se comunican de una manera efectiva. Entonces la decisión al final no se llega a algo concreto, o un solo lado termina decidiendo y el otro, por no pelear, le da la razón o acepta su decisión. Entonces el autor dice, en resumen, que en muchos casos solo unas pocas personas realmente realizan la mayoría del trabajo y ahora argumenta que la eficiencia disminuye
a medida que se aumenta el número de miembros en un equipo. Esta ineficiencia se manifiesta en una falta de comunicación efectiva y una menor coordinación en la toma de decisión. Vamos con el capítulo número 5. El autor aquí se centra en los principios de selección del personal adecuado para las organizaciones y nos plantea la importancia de ser específico al buscar candidato. O sea, Parkinson primero menciona que en muchas organizaciones en el sector público como en el privado es siempre necesario seleccionar personas que sean más eficientes para ocupar esos puestos vacantes. Sin embargo, la forma en que se realiza esta selección puede ser un desafío debido a la gran cantidad de solicitudes y candidatos. Por ejemplo, una situación hipotética, digamos que se necesita un traductor chino para un trabajo muy raro. Entonces, ante esta convocatoria se presentan 480 solicitudes, todas de candidatos chinos altamente calificados y con títulos universitarios y experiencia previa. O sea, todos serían muy buenos, ¿no? Pero pues tú pusiste en la solicitud, se necesita traductor chino. Fin. Entonces, ¿cuántos chinos hay? ¿Sabes? Es a lo que voy. Entonces, todo el mundo ya se presentan los chinos, 480. Pero el problema es cómo de 480, ¿cuánto tiempo te vas a tardar de conocer 480 personas chinas para encontrar a una que es la buena? Sí entiendes a lo que voy. Desperdicio de recursos, ¿entiendes? O sea, ese es un desperdicio de recursos. Por ejemplo, hay otro ejemplo que pone que, por ejemplo, hay una convocatoria para un alto cargo y entonces se ofrecen beneficios muy atractivos. O sea, salario elevado, retiro generoso, deberes nominales y privilegios, ¿no? En general. A pesar de que esta oferta es para un puesto high que se supone que no cualquiera lo puede ocupar, la mayoría de solicitudes recibidas van a ser de candidatos poco calificados y hasta personas que no tienen experiencia en eso o que tienen delirios de grandeza. Entonces, en estos dos casos, Parkinson destaca la importancia de ser específico en la descripción de los puestos y requisitos. Al ser más preciso en lo que se busca, se puede eliminar candidatos inadecuados y ahorrar tiempo en los procesos de selección, tanto para los aspirantes como para el que se encarga de evaluar a estas personas, ¿va? Porque claro, también es una pérdida de tiempo para quien te postula, ¿no? Entonces, en resumen, pues él dice que hay principios de selección que son para encontrar al personal que es más eficiente y que tienes que ser como que muy específico en lo que buscas. O sea, ok, se busca candidato traductor chino con 5 años de experiencia traduciendo, comprobables. No sé, me imagino que puede haber muchísimos más, ¿no? Que sea que tenga 10 años de hablar español, no sé. O sea, a lo que voy es, entre más específico seas tú, menos candidatos van a llegar y más fácil será para todos encontrar a la persona adecuada, ¿va? Capítulo número 6, que este capítulo se centra más que nada en el perfeccionismo y cómo puede llevar al bloqueo administrativo en las organizaciones. El autor argumenta que el deseo de lograr la perfección de cada tarea o proyecto puede llevar a una falta de eficiencia y a un bloqueo en las tomas de decisiones. Y bueno, el perfeccionismo se refiere a la actitud de querer que todo salga perfecto, impecable desde la primera, ¿no? Lo que puede llevar a procrastinación o a una dedicación excesiva del tiempo y recursos en los detalles que realmente son insignificantes. Entonces, en una organización, esto puede traducirse en que los empleados o equipos de trabajo inviertan demasiado tiempo en aspectos no esenciales de un proyecto, retrasando así la finalización y obstaculizando la eficiencia global. Entonces, Parkinson dice que esta búsqueda obsesiva de la perfección puede conducir a un bloqueo administrativo donde las decisiones importantes se posponen indefinidamente mientras se dedican recursos excesivos a detalles triviales. Además, también señala que la obsesión por la perfección también puede llevar a una actitud defensiva de los empleados, ya que van a temer cometer errores y por lo tanto van a evitar asumir riesgos o tomar decisiones importantes sin que esté el jefe, ¿vale? Entonces,
en lugar de aspirar a la perfección absoluta, Parkinson aboga por un enfoque más práctico y realista en la toma de decisiones y la ejecución de proyectos. Él reconoce que siempre habrá limitaciones de tiempo y recursos y que la búsqueda de la perfección completa puede ser contraproducente. Entonces, él dice que se deben establecer objetivos alcanzables y tomar decisiones oportunas para evitar el bloqueo administrativo y fomentar un entorno más eficiente y productivo. Vamos al capítulo 7. Capítulo 7. En este capítulo, el autor aborda la forma en que las organizaciones llevan a cabo el proceso de selección de personalidades para diferentes roles y puestos. Antes que nada, este capítulo fue el peor de todos, la verdad. O sea, no por la información que contiene, sino por la forma en descifrar lo que realmente quiere decir. Porque es un libro que lo hace como con burla, pero al final como que te quiere decir algo en serio. Entonces, no sé, por lo menos para mi forma de leer y lo que me gusta, siento que fue algo complicado, porque él habla sobre un concepto que se llama el cóctel. Entonces, según yo, el autor utiliza la metáfora de un cóctel para describir cómo las organizaciones buscan combinar diferentes personalidades para crear un equipo equilibrado y productivo, o sea, como diferentes ingredientes para crear un cóctel. Entonces, pues él dice como que el proceso de selección de personalidades puede ser algo como complejo y desafiante, porque cada individuo tiene sus propias habilidades, talentos y formas de trabajar, pero él sugiere que las organizaciones deben encontrar el equilibrio adecuado al seleccionar las personas por un equipo de departamento. Entonces, que al igual que un cóctel donde se mezclan varios ingredientes para obtener un sabor específico, las organizaciones deben combinar diferentes personalidades para lograr el éxito en su funcionamiento. Algunas personalidades pueden ser más creativas, otras más analíticas, otros más líderes, pero el autor dice que el objetivo es encontrar una combinación que funcione bien en conjunto y que pueda aprovechar las fortalezas de cada individuo. También como que el mensaje, según yo, es como que también una selección desequilibrada de personalidades puede ser perjudicial. O sea, un equipo que esté compuesto principalmente por personas que tienen una mentalidad similar o perspectivas idénticas puede llevar a un pensamiento de grupo y a la falta de diversidad de ideas. Por otro lado, si hay una combinación excesivamente heterogénea de personalidades, puede surgir una falta de cohesión y dificultad en la comunicación. Entonces, Parkinson en este tema dice que no es algo como que él haya probado, o sea, científicamente. De hecho, la forma en la que lo dice es como en una dinámica social, como en un evento, en una fiesta, en un congreso, y cómo la gente, él como que analiza cómo la gente se va comportando y lo hace más como una burla de cómo se comportan las personas para formar su propio cóctel, algo así. Entonces, según yo lo explicaron muy bien, pero como lo dije al principio del libro, y lo tengo que decir de nuevo, que en mi perspectiva creo que cualquier persona que lo lea puede tener diferentes interpretaciones, porque es un libro es raro el libro sobre todo. Pero bueno, vamos con el siguiente capítulo. Y este último capítulo fue el peor, O sea, fue casi como que ¿qué estás diciendo o qué me quieres decir? No te estoy entendiendo nada de qué me quieres decir. O sea, literalmente fue algo así. Entonces fue como que el releerlo y analizarlo y como que, ¿sabes? Como que darle la vuelta. Algo muy raro. Pero bueno, capítulo 8. Aquí en este capítulo se habla sobre cómo algunas organizaciones pueden quedar atrapadas en un estado de parálisis intencional. A ver, para empezar, imagina una empresa, escuela o cualquier grupo donde los líderes importantes son trabajadores, son director general, por ejemplo, pero que no es muy hábil. Entonces, los seguidores, los trabajadores, saben que el director no es muy hábil, pero son de una manera diligentes, pero estos seguidores siempre están creando problemas y rivalidades entre ellos. Los nuevos miembros que se incorporan a la empresa o al grupo siempre son superficiales y no son muy capaces, ¿sabes? Pero al final de cuentas, digamos que el director general tiene una dinámica terrible en la empresa. A pesar de que este líder, de cualquier grupo, parece estarse esforzando, la organización no progresa ni logra cosas importantes. Entonces, ¿por qué esto que te acabo de decir, por qué sucede? A ver,
Según el autor, en muchas ocasiones esta parálisis ha sido creada a propósito por los líderes ineficientes. Como ellos mismos, los mismos líderes, fomentan conflictos y envidias entre los miembros para mantener su poder y evitar que otros progresen. O sea, es como la frase de divide y vencerás, ¿no? Entonces, él dice que esta enfermedad social en la organización se llama incelucitis y provoca que el grupo se quede estancado sin lograr sus metas. Los líderes que no quieren perder su posición incitan a los demás a pelear y a competir entre ellos en lugar de trabajar juntos por el bien común. Un ejemplo sería una empresa donde el jefe es muy trabajador pero no tiene esas habilidades de liderazgo. Entonces los empleados más cercanos a él siempre están tratando de ganarse su favor y crean conflictos con los demás para tener más ventajas. Mientras tanto, los nuevos empleados son contratados no por sus habilidades, sino porque son amigos de los líderes. Entonces lo que afecta todavía más negativamente al rendimiento de la empresa, porque aunque todos parecen estar ocupados, en realidad están paralizados por problemas y rivalidades que ellos mismos se han creado entre ellos. Entonces esto impide que la empresa progrese y alcance sus metas de una manera efectiva. Por eso también muchas empresas buscan, o sea, siempre cuidan mucho el conflicto de interés, o sea, que el director no contrata a su sobrino o cosas así. Te voy a dar otro ejemplo para que lo entiendas todavía mejor. Imagina una escuela donde el director es trabajador, ¿no? Pero no es muy hábil en la toma de decisiones. O sea, en general no es un buen líder. Entonces, ¿qué pasa? Los profesores y el personal cercano a él están constantemente compitiendo entre sí y creando entregas para obtener más reconocimientos y beneficios del director. Mientras tanto, también los maestros nuevos que ingresan a la escuela son seleccionados no por su talento, sino porque tienen conexiones con los líderes. Entonces, a medida de que pasa el tiempo, la escuela se ve afectada por la incelucitis que dice Parkinson. Entonces, los profesores están más preocupados por sobresalir entre ellos y caerle mejor al director que por brindar una educación de calidad a los estudiantes. Entonces, los líderes de arriba, el director está fomentando esta rivalidad y este conflicto entre ellos. ¿Por qué? Porque ese conflicto le va a permitir seguir en el poder y evitar que otros progresen y pueden destacar más que ellos. Entonces, la consecuencia es que la escuela queda estancada en una parálisis intencional y a pesar de que parece que están todos ocupados con actividades y tareas, en realidad el ambiente está lleno de conflictos internos que afectan negativamente al aprendizaje y el progreso de los estudiantes. La falta de colaboración y el enfoque en intereses personales impiden que la escuela alcance su potencial y brinde una educación de calidad a los alumnos. Este ejemplo es totalmente mío, pero por eso les quise dar un ejemplo mío para que se entendiera un poquito mejor. Entonces, en resumen, la incelucitis en esta escuela ha creado una parálisis social que afecta el desempeño y la eficacia de la institución. Los líderes ineficientes fomentan la rivalidad y la envidia entre los miembros para mantener su poder, lo que resulta obviamente en la falta de progreso. ¿Esto en dónde ocurre? En gobierno principalmente. Lo tenía que decir, sí. En gobierno ocurre muchísimo esto, porque se juegan diferentes cosas, ¿no? Son diferentes tipos de instituciones, pero justo, o sea, y de hecho, tú al conocer este tipo de dinámicas sociales, si eres una persona que está entrando o está trabajando en una dinámica así, utiliza esto a tu favor, no caigas en el juego, juega tu juego, o sea, ya conoces cómo se están moviendo las cosas, juega con eso para tú crecer, ¿va? Vamos con el siguiente capítulo 9. Y bueno, a ver, aquí primero Parkinson comparte su experiencia personal al liderar un equipo de investigación que se ha centrado en estudiar millonarios chinos en Singapur. Entonces, esta investigación, pues descubrieron un fenómeno interesante conocido como el enigma de los lacayos y la muralla del sabueso. Estas expresiones están relacionadas con el proceso de cómo algunos individuos pueden ascender socialmente pasando de trabajadores humildes, conocidos como colis, así se le llama como a los humildes en China al parecer, y cómo estos colis pasaron de convertirse
a millonarios, ¿no? De ser pobres a millonarios, y cómo manteniendo su estilo de vida y hábitos sencillos lo lograron. Entonces, los colis son trabajadores de bajos recursos que viven en condiciones modestas y se alimentan principalmente de arroz. Entonces, el autor dice que a medida de que progresan, comienzan a acumular cierta riqueza, digamos, pueden trabajar de lo que sea, pero digo, como pobre, o sea, de obrero, no sé, pero ellos empiezan a acumular cierta riqueza, o sea, ellos empiezan a ahorrar y si ascienden, no cambian su forma de vivir, continúan viviendo de la misma manera, sencilla, sin lujos, o sea, siguen viviendo igual, aunque ellos estén creciendo sus recursos. Entonces, el autor dice que esta es la técnica del triunfo, ya que muestra cómo para alcanzar el éxito financiero es importante esta fórmula que nos dice que, a ver, hay varios puntos aquí que nos describe que hacen los colis. Primero, permanecer en la choza. O sea, si tú tienes un aumento en tu trabajo, no te mudes de casa. O sea, a pesar de que tú mejores tu condición y acumules más riqueza, siempre los colis siempre mantienen su estilo de vida modesto. Entonces continúan viviendo en la choza y comiendo la misma cantidad de arroz, y esto les permite disponer de más riqueza para invertir en otros negocios. Otro punto, invertir sabiamente. Entonces, estos colis, en lugar de elevar su nivel social, lo que hacen es acumulan dinero y no sé, algunos pueden invertir en negocios como el comercio, no sé, de diferentes cosas, pero que aquellos que logran tomar decisiones inteligentes o tienen suerte con sus inversiones pueden continuar prosperando. Otro punto importante aquí es evitar la atención no deseada. Una vez que los colis empiezan a destacar por su éxito y riqueza, pueden atraer la atención no deseada de chantajistas, de gángsters, de crimen organizado en general. Entonces, siempre los colis optan por mantener un perfil bajo y evitar llamar la atención sobre sus crecientes riquezas. Siguiente punto, franquear la barrera del sabueso. A medida de que los colis acumulan más riqueza, se enfrentan al desafío de protegerse de secuestros, chantajes, etc. Entonces, franquear la barrera del sabueso es como una referencia a la necesidad de protegerse de las amenazas, pues no sé, contratando seguridad o no sé, diferentes cosas, ¿no? El siguiente, ostentar la riqueza. Los colis chinos han alcanzado un cierto nivel de riqueza y pueden optar por ostentarla públicamente. Y también es algo que lo hacen ya cuando ya están muy arriba, ¿sabes? O sea, no es algo que lo hagan casi luego o que vayan a empezar a aparentar algo que no son. Entonces, estos colis, a medida de que progresan, acumulan dinero o riqueza para invertir en negocios y se mantienen enfocados en su objetivo de enriquecerse, pues siguen avanzando. Claro que el proceso no es fácil y la mayoría de ellos pierde sus ahorros, no sé, por desafortunadas especulaciones o porque el negocio no salió, y al final un pequeño porcentaje tiene éxito, pero al final de cuentas lo que dice Parkinson es que lo que detectaron es que, por ejemplo, si el coli se metía a un negocio de bicicletas robadas, obviamente como que ese negocio tarde o temprano iba a caer mal, iba a terminar mal, ¿no? Como lo que dicen, lo que empieza mal termina mal. Entonces, claro, hay personas que invirtieron muy mal su dinero o en negocios que simplemente no eran legales y pues lo terminaron perdiendo, ¿no? Entonces tú me dirás, pero ¿qué tiene esto que ver con la ley de Parkinson? A ver, en el contexto de la ley de Parkinson se puede ver cómo estos colis chinos utilizan eficientemente sus recursos como el tiempo y el dinero para ascender en la escala social y salir de la pobreza. Por ejemplo, el uso eficiente del tiempo. Y aunque no se mencione explícitamente, estos colis, se puede inferir que estos colis trabajan duro y de manera eficiente para invertir su tiempo en oportunidades de negocio que les permitan mejorar su situación financiera. Segundo punto, la gestión prudente del dinero. Los colis que han acumulado riqueza parece que han tomado decisiones prudentes al invertir su dinero en negocios, en lo que sea, ¿no? Entonces, como dice, la gestión prudente es, ellos siguen viviendo en su choza y comiendo la misma cantidad de arroz, entonces administran sus recursos con cuidados. También, otro punto importante que yo quiero agregar aquí, evitar la ociosidad. Estos colis que son exitosos no pierden el tiempo o recursos en actividades que no contribuyan a su prosperidad, que es lo mismo que nos dice la ley de Parkinson. Entonces, en general, la forma en que
estos chinos colis utilizan sus recursos eficientemente para salir de la pobreza y ascender en la escala social, está relacionada con la aplicación de la ley de Parkinson, porque se enfocan en las tareas y oportunidades importantes, ¿vale? Entonces, quiero aclarar, la verdad es que el libro no te lo explica de esta manera, la verdad, como que nada más, como que es un libro que busca mucho, como que burlarse nada más, como de la situación, pero yo trato como de desglosártelo un poco más y darte la lección más enfocada, ¿va? Capítulo 10, y este es el último. El autor habla sobre la jubilación y la edad en la que las personas deben de trabajar o deberían dejar de trabajar. A ver, hay personas que piensan que hay una edad específica en la que todos deberían retirarse, pero eso claramente puede variar mucho dependiendo de cada persona. El autor sugiere que en lugar de fijarse en la edad de las personas, que en la edad de la persona que se retira, debemos pensar en quién va a reemplazar a esa persona en su trabajo. Es decir, el señor Z, que es la persona que tomará su lugar, la idea es que si este señor Z está listo para el trabajo, entonces el señor Y, que es la persona que se va a retirar, puede dejar su puesto sin problema, ¿no? O sea, se me hace más fácil de hecho explicarlo con nombres. O sea, si Juan está listo para tomar el puesto de Pedro, pues Pedro, que es el que se va a retirar, puede dejar su puesto sin problema. Entonces, el problema surge cuando Pedro aún se siente capaz y enérgico de trabajar, pero Juan, y en ese caso Juan no tiene ya oportunidad de avanzar en su carrera. Esto puede generar frustración y problemas en la organización. Y para resolver esto, el autor sugiere que hay algunas formas para forzar a las personas a retirarse. Por ejemplo, hacer que hagan muchos viajes o llenar formularios complicados, lo que pues los va a agotar, ¿no? Que a mí esto se me hace como un poco extremo lo que dice, pero lo dice. Entonces, pues dices como, pues ponle cosas muy difíciles para que se agote y que quiera jubilarse, ¿no? Entonces el autor destaca la importancia de que la gente sepa cuándo retirarse a tiempo para permitir que nuevos talentos ocupen su lugar, pero también advierte que algunas personas pueden intentar evitar el retiro y seguir trabajando, lo que puede afectar el funcionamiento de la organización. Que según mi entendimiento, lo que dice es que afecta porque también una organización necesita ese cambio de ideas, una persona que entiende desde otra perspectiva la organización, y es como la frase que dice que lo que se estanca tiende a morir. Entonces por eso afecta que las personas no sepan retirarse a tiempo, sobre todo los altos mandos de una corporación. Y pues bueno, esto es todo por el libro de hoy. Espero que les haya gustado, espero que realmente haya sido muy entendible, porque como les digo, este libro la verdad me desesperó demasiado, pero bueno, pues ya, aquí está, listo para ustedes. Espero que les haya gustado. Déjenme su comentario a ver si salió todo en orden, si salió todo bien. Y pues nada, eso es todo. No olviden que los amo. Ah, por cierto, si te gustó, veme y sígueme en mi Instagram, por favor. Te lo agradecería mucho. Sir Feradan, comparto algunos anuncios parroquiales ahí. Y también frases y cosas, ¿no? Así como que también te pueden ayudar. Y pues bueno, eso es todo. Cuídense. No olviden que los amo. Bye.